Estás viendo Conversando con Johnny Carpio. Bien, ya estamos de regreso en su espacio Conversando con Johnny Carpio. Como habíamos anunciado al inicio del espacio, nos acompaña un destacado amigo de larga data y que no había venido a este programa. Fuera del aire hablábamos que él iba cuando estábamos en el canal 35. Hacía mucho que quería traerlo para que hables. Ustedes saben que yo he estado propugnando de hace tiempo por un indulto para los presos que están enfermos. Y he señalado en este espacio que el último indulto que hizo el gobierno de Danilo Medina fue en el 2012. De ahí para acá, ninguno de los presidentes que hemos tenido han querido indultar. Y la Constitución le da la potestad de indultar a aquellos presos que estén en condiciones de salud muy mal. Y por eso quise traer a Virgilio Almanza, un gran amigo. Virgilio, buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación, hermano. Bien, gracias a ti por invitarme y a los amigos televidentes de tener nosotros el honor de que nos estén viendo y compartiendo con nosotros. Hablaba de tu amigo, antes de entrar en materia, Simón Díaz. Sí, yo quiero decir que Simón Díaz para mí no era un amigo, era un hermano. Y un hermano de verdad. Mi papá quiso mucho a Simón. Mi papá también fue policía. Claro. Y lo que no lo saben, mi padre muere en el 12 de enero de 1972. Y mi papá y Simón... Murió enfrentando a los palmeros. Correcto. Sí. Y ahí mi papá le decía a Simón Bomberito, porque él era bombero de Yaguate. Oh. Y mi mamá también le decía Bomberito. Y Simón comía en mi casa. Ah, pero un hermano, ¿verdad? Sí, pero además de eso, el único que siempre estuvo con nosotros celebrando la misa de mi padre y de Rodríguez Brito y los otros 6 que murieron fue Simón. Y el que se mantuvo la coordinación de toda la familia de los que fallecieron ahí. Entonces yo quiero que rendir tributo a ese señor, se llamó Simón Díaz, de la Policía Nacional, pero un ejemplo para la comunidad dominicana, de toda la ciudadanía dominicana. Así es. Y cuando te referías a los médicos tienen el derecho a la protesta y todo eso. Hicieron algo bueno, que fue que no hicieron huelga ahora, porque siempre perjudican a los pobres. Sí. Tomaron el local. Interesante, bien claro. hecho. Pero yo quiero despedir a Waldo Ariel Suero con todo el respeto que él me merece y los médicos de este país, que así como ellos son tan fajadores y tan firmes en la lucha para pedir aumento salarial, que también le exigen a los médicos que cumplan, que no cumplen. Son pocos los médicos honorables, trabajadores. Muchos de ellos van y se presentan, y primero llegan tarde, y después se presentan cuando van, y se van rápido. Tú dices en el sector público. En el sector público, claro. En el sector privado no, porque ahí... Claro, cobran. Ahí ellos cobran, pero el sector público, como tienen el sueldo ya seguro, que les sale tal día. Pero nosotros que hemos estado en el grupo de los que trabajan con los hospitales, sí. En el Mocoso Puello, cuando el doctor Ernesto Pérez Sánchez, Tico, fue director del Mocoso Puello, que fue cardiólogo y vivía en el Osama, sí, frente a mi casa. El doctor Pérez Valerio, Tico, yo estaba allá y él me decía, yo no sé qué voy a hacer con mis hermanos médicos. Tengo tantos nombrados y nomás están llegando tantos. Más de la mitad no iba. Entonces yo le pido a Waldo Ariel que por Dios son los pobres los que van a los hospitales. Así es. Y necesitan eso, que yo sé que él es un hombre serio, honorable también. Y los médicos de este país, pero hay que exigir a los médicos que cumplan. Vamos a entrar en materia. De una vez. En el 2024, 124 personas fallecieron en intercambio de disparos. 11, ¿O son más? No, en 124. Mira qué es lo que pasa, que no siempre se contabilizan todos. Ok. Porque muchas veces hay sábado o domingo donde mueren algunos y no salen en la prensa. Y no se ponen estadísticas públicas, sino las internas. Y además otros quedan heridos y después fallecen. Y quedan al principio como heridos y no que murieron más tarde. Vigilio, pero a veces cuando matan delincuentes la población se siente alegre. ¿Sabes por qué? Te voy a poner el ejemplo. El sargento que mataron en Baní, que estaba tratando de impedir que 2 santicos atracaran una banca. Sí. Y tú viste cómo él se devolvió, le da un tiro en una pierna y se devuelve y le remata en la cabeza. Sí, ese era un delincuente que se lo buscó todo eso. Pero además de eso, pero mira por qué la gente es así.
es que hay una impotencia de la gente en la lucha contra la delincuencia, porque tenemos fiscales cómplices de la delincuencia. ¿Cómo? Y tenemos jueces cómplices. ¿Cómo es posible, por ejemplo, una denuncia que hay, que se está haciendo pública? Hay una persona que tiene 64 asesinados en agua. La llaman Johnny Mama. 64 crímenes. Sí, eso lo han hecho público. Hay un señor ahí que sale por las redes que lo hace públicamente y dice que él tiene buena información. Sí. Pero también en Sánchez hay un señor llamado Víctor Blander, un apellido muy raro, que es de la zona, que cada vez que tiene una discusión con uno le da un tiro y no pasa nada. Está Y la protegido, policía lo entonces. sabe, está protegido por los políticos y también por las autoridades todas. ¿Cómo es posible que pasen situaciones como esa y el Ministerio Público no investiga? De todas esas personas que han fallecido, ¿cuántas investigaciones ha abierto el Ministerio Público? Y si la ha abierto públicamente, ¿qué ha dicho? Nada. Hay una complicidad del Ministerio Público y de la justicia en términos generales, todos esos estamentos, ante las muertes que pasan en este país. El caso de Higüey que yo presenté. Sí, no, ese es un caso de impotencia, un Oye. caso pero oye lo siguiente, ese caso es entendible, porque la señora pidió que la investigara, Así es. pero no debe admitirse. O sea, entendible, más no admisible. No se le puede admitir que ya Saca unos amentos. tome ese tipo Claro. de decisiones, pero es entendible, porque caramba, 10 meses hace que le matan a su hija. pero no vaya tú a pensar más. El doctor Pérez Vidal, Así mismo es. Así es. que murió su niña Sí. en el Plaza de la Salud, Sí, él está esperando el informe forense, así es. tiene casi 2 años. Sí. Y entonces, ¿cómo me van a decir a mí que en 2 años no se puede hacer una investigación forense? Sí. Solamente en este país pasa eso. Y eso a un médico. Sí, y que trabaja allá Y también. que trabaja allá. Sí, entonces la situación es muy grave y más la denuncia que él hace, que yo no la quiero hacer, no tengo prueba de ningún tipo, pero él dice que la mayoría de las desapariciones, según las estadísticas de Estados Unidos, es para tomar los órganos, Ok. la venta de órganos. Y entonces él cree que a su hija le pasó eso. Y por eso él está muy agresivo en ese sentido y tiene toda la razón como padre que es. Entonces nosotros tenemos una impotencia. ¿Cómo es posible que una persona que digan tenía 12 fichas? Si tiene 12 fichas, ¿quién lo soltó? Así es. Lo soltó Por en la un policía. primer momento la policía, pero ya la policía no puede hacer gran cosa sin la fiscalía. Pero también, ¿y la justicia, los jueces? Entonces, estamos en una situación de una irresponsabilidad social que la gente, el pueblo llano, cuando se ve que mata a un delincuente, dice, uno menos. Pero Y no dice- celebra. Y lo celebra. Y tiene razón en sentirse así. Porque es que la justicia, que es la que está encargada de manejar los asuntos de los que violan la ley, de los que delinquen, no lo está haciendo. Entonces, ese es el principal problema de este país, la justicia. Una justicia que se retala la mora judicial, Sí. que tú como abogado ya la manejas. Bueno, el presidente de la Suprema dijo en su discurso ahora del día 7 que el 70% de los expedientes que están manejando la justicia lo han fallado a tiempo, que no hay mora casi. Dice él. Dice él. Bueno, las estadísticas dicen que el 66% de los presos, nosotros lo hicimos en La Victoria. Ah, no. En materia penal, sí, ahí te doy la razón. No tienen sentencia definitiva. Sí, es cierto. Entonces, él tiene una razón, pero además, él mismo es fruto de un acuerdo político que no debe ser así. ¿Cómo? Él de la Suprema, tú lo sabes, que era miembro de un comité central de un partido Y vocero de campaña de un senador. y vocero de campaña de un senador. Entonces, por ahí tenemos problemas con la justicia y el Ministerio Público también. No independiente. Mira, Germán, sí. Jenny Berenice, porque esas son personas, Honorables. sí. Sí. Y yo conozco a tenemos que doña decirlo, Miriam claro. y me la juego toda por ella. Y por ese equipo, que el equipo de ella, Danilza Cruz, Así que es una es. joven también que trabaja en la Procuraduría, Y Wilson Camacho. a Camacho. Claro. Que no lo conozco, pero me han dicho que es una persona muy honorable. Pero después hay gente que negocian todo. Tú sabes que vive en la zona oriental, que hay ministerios públicos que son invasores o andan con los invasores. ¿Cómo es posible todos esos invasores en la zona oriental? Entonces tiene que tener protecciones. Bueno, hay acusaciones y cosas que no se pueden decir No es que aquí. tú andas solo, no tienes seguridad. No, yo no le tengo miedo a eso. Eso no, para mí no es problema. Virgilio,
van 10, 11 muertos de enero acá. Sí, pero es parte de toda esa política que hay. Que entonces la policía, que es la parte más sensible de ese eslabón, de ese círculo de toda la justicia, que auxilia a la justicia, entonces la gente le reclama a la policía, pero nadie reclama al Ministerio Público. Es el Ministerio Público el principal responsable, porque quien dirige la policía es el Ministerio Público. En derecho, en los hechos no es así. Y Bueno, ahí te lo voy a decir como abogado. No, en derecho no es así, pero entonces ellos tienen que hacer todo eso. El Ministerio de Interior y Policía tiene que dar explicaciones de por qué está pasando eso. Es que ante la situación que ha desbordado el Estado de Derecho, la delincuencia. Oye, lo que te voy a decir, Vigilio, y tú sabes que yo soy abogado. Aquí hay Ministerio Público que procesan un imputado cuando la policía le lleva su expediente. Y a veces no le cambian ni una coma, cuando debe ser lo contrario. El Ministerio Público que tiene que presentar acusación, estar ahí presente cuando ese oficial está investigando a ese detenido y no lo hace. Entonces, y tú sabes qué es lo que le hacen, ¿no, verdad? Sí. Y se lo llevan blandito ya. Sí, entonces eso es lo que el pueblo tiene que entender, de que tenemos un Ministerio Público y una justicia en términos general, que es la que está fallando. Entonces la policía es que carga pesado en ese asunto. Que no estamos de acuerdo con eso, pero es la que tiene que asumir ante la población como la responsabilidad de todo esto, de que los responsables estén en la cárcel, que los responsables estén en un proceso de reeducación, que estén todo eso. Entonces la justicia en términos general. Tenemos una situación también que no hay una política de regeneración hacia los imputados. ¿Cuál es la capacidad que tiene? ¿Cuál es la inversión que tiene la Procuraduría de la República para que el recluso o el imputado se convierta en un agente positivo de regreso a la sociedad de nuevo? Cuando vaya a regresar a la sociedad. No hay. Muy poca cosa. Hay un tallercito, una cosita por aquí, una pero cosita. ustedes tienen Infotet, tienen la Escuela Vocacional de la Fuerza Armada. Okay, pero ya se está permitiendo que muchos internos salgan graduados de universidades. Correcto, pero ¿cuánto hay en La Victoria? 8,000. Eso es sí. ¿Y cuántos están estudiando? ¿Por de 300? Sí, es ¿Y cierto. qué porcentaje es? Entonces, pero además de esto, las cárceles, y el pueblo dominicano debe saberlo, por más esfuerzo que yo creo que personalmente está haciendo el coronel Hernández, Director General de el Prisiones. director general de prisiones, no ha logrado el cambio que se esperaba. Muy poco. ¿Cómo es posible que un coronel de la policía sea el que administre el almacén de lo que se vende en la policía? El whisky, el ron, esto, lo otro y aquello también. Para no decirlo claro. Correcto. Y está preso ese coronel. Y los que estaban con él también vendiendo de todo eso. No. Se hizo una investigación de ese asunto. Se conoció porque la comisión que fue a investigar lo hizo público y después pararon eso. Que dijo que, porque el coronel después al final, cuando dijo la llave de esto, ¿dónde está? No, yo no la tengo, no sé, al final rompan eso. Ah, sí, espérate, yo creo que la llave está allí. Y cuando abrieron, dice, vamos a hablar, señores. Él quería entonces hablar y negociar. Le dijeron, no, aquí no se negocia. Es el coronel. El coronel, entonces, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué cárcel vamos a hablar? Cuando un preso, tú me permites yo comenzar lo que es la odisea de una persona. Sí, sí. Mire, si un joven cae preso. Escúchame, eso es bueno que tú lo digas para que aquellos jóvenes que están viendo este programa sepan. Sí. Tú lo vas a decir ahora, pero espérate, me están haciendo señas de que nos vamos a una buenísima pausa. Vigilio va a seguir explicando eso y también me va a poner el teléfono. Adelante, señor director. Continúa viendo Conversando con Johnny Carpio.